Si un cinturón se abrocha solo en plena autopista, no va solo. 5 tramos mexicanos donde el asfalto conserva peso de ausentes: La Pera en Huitzilac, el kilómetro 170 de la 57, el descenso hacia Monterrey, La Rumorosa y el puente Metlac. En cada uno, la carretera repite un gesto, un asiento que cede, un perfume que no viene del motor, una sombra que corrige el volante 1 milímetro. Viaja con luces cortas y oído abierto, deja que cada historia marque su propia señalización. Al final, te espera una regla mínima para no estrenar cruz. El sol se había escondido detrás de los cerros de Huitzilac cuando el pavimento de la autopista comenzó a enfriarse, liberando un olor a asfalto húmedo que impregnaba la zona. El tramo conocido como La Pera era una curva cerrada, peligrosa y letal, que había acumulado durante años decenas de accidentes. Los lugareños decían que esa curva estaba maldita, y que en cada choque quedaba algo atrapado en el aire, un residuo invisible que no dejaba en paz a nadie que se atreviera a pasar de noche. Una tarde de agosto, una caravana de motociclistas descendía por la autopista México-Cuernavaca. Entre ellos iba Carolina, una joven de apenas 17 años, que había convencido a sus padres de permitirle rodar por primera vez en esa carretera. El grupo avanzaba rápido, confiado, cuando un camión de carga perdió el control en la curva y en cuestión de segundos la tranquilidad se transformó en gritos, crujidos de metal y el eco sordo de cuerpos arrastrados por el pavimento. El accidente fue brutal, varias vidas se apagaron en ese instante y el silencio posterior resultó más aterrador que el estruendo mismo. Los rescatistas llegaron con sirenas que rompían la penumbra, pero los testigos juraban haber visto algo más. Mientras los paramédicos atendían a los sobrevivientes, una figura femenina parecía caminar entre los hierros retorcidos, deslizándose despacio, como si buscara algo en particular. Algunos pensaron que era una de las víctimas en shock, otros que era simple confusión producto del caos. Sin embargo, en las fotografías tomadas por curiosos que se acercaron, aquella silueta aparecía con nitidez, el rostro difuso, el cabello largo y oscuro cubriéndole el cuerpo, y una posición imposible, con los pies torcidos hacia atrás. En los días posteriores, comenzaron los rumores. Conductores que pasaban de noche reportaban ver a una muchacha al borde de la carretera, vestida con chamarra de motociclista, mirando fijamente la curva como si esperara reencontrarse con el instante exacto de su muerte. Los traileros hablaban de un resplandor extraño en los espejos retrovisores, un destello breve que parecía moverse detrás de ellos, hasta desvanecerse al entrar en la curva. Algunos aseguraban haber sentido un frío inexplicable justo al pasar por el kilómetro donde ocurrió la tragedia, un frío que no tenía nada que ver con el clima de la montaña. El fenómeno se intensificó con el tiempo. Una noche de septiembre, un automovilista que regresaba de Cuernavaca juró haber atropellado a alguien. Se detuvo en seco, con el corazón desbocado, pero al revisar no había cuerpo ni mancha alguna en el asfalto. Lo único que encontró fue una chamarra de motociclista tirada junto a la barra metálica de contención. Al día siguiente, cuando volvió con policías para verificar, la prenda ya no estaba. Los lugareños comenzaron a evitar la autopista durante las noches, prefiriendo los caminos secundarios, aunque fueran más largos. Decían que Carolina, la joven fallecida, no había aceptado del todo su destino, y seguía atrapada en un bucle interminable, obligada a revivir su último trayecto. Otros afirmaban que no era ella sola, sino un cúmulo de almas que se habían ido sumando con cada choque en ese lugar, transformando la curva en un nido de sombras errantes. Un rumor particular estremeció a los vecinos de Tres Marías. Una pareja que vivía cerca de la autopista contó que, a mediados de octubre, escucharon durante 3 noches seguidas el sonido de motores de motocicletas entrando en la curva a toda velocidad. El estruendo era tan real que ambos se levantaban de la cama convencidos de que había ocurrido otro accidente. Al asomarse, lo único que encontraban era la carretera vacía y oscura, iluminada únicamente por los postes que parpadeaban como si estuvieran a punto de fundirse. Los videos de la supuesta aparición comenzaron a circular en redes.
En una de las grabaciones, hecha con un celular desde un coche que descendía lentamente por la autopista, se aprecia una figura borrosa parada junto a la barra metálica, justo donde ocurrió el accidente. Al enfocar mejor, parece dar un paso al frente, acercándose al carril, y segundos después desaparece en la nada. Muchos acusaron el material de ser editado, pero los que conocían el sitio juraban que no había nada falso en lo que ahí se mostraba. El miedo se transformó en ritual. Los traileros comenzaron a tocar la bocina 3 veces al entrar a la curva, como un aviso a los muertos de que no querían problemas. Algunos motociclistas encendían las luces altas y no parpadeaban hasta pasar completamente la zona. Había quienes lanzaban monedas o botellas de agua por la ventana, convencidos de que así podían apaciguar a las presencias invisibles. Con el paso de los meses, la leyenda de la curva de la pera se consolidó. Nadie podía explicar por qué seguía ocurriendo, pero los accidentes no cesaban. Cada nuevo choque parecía alimentar esa energía oscura, y con cada vida perdida, la sombra de Carolina se volvía más nítida en los testimonios. Algunos la describían caminando lentamente entre los autos como buscando reconocer su propio cuerpo, otros decían haberla visto en la parte trasera de sus vehículos, sentada, observando en silencio hasta desvanecerse antes de que alguien girara la cabeza. La autopista México-Cuernavaca sigue siendo utilizada todos los días, miles de autos la recorren sin detenerse a pensar en lo que ocurrió ahí. Sin embargo, quienes han vivido en carne propia el roce con esa figura saben que no es un invento, que no se trata de una historia urbana, sino de una advertencia constante. En la curva de la pera, los vivos comparten el camino con los muertos, y cada viaje puede convertirse en el último. Y así, cada noche que alguien pasa por ese tramo, el eco del accidente resuena otra vez en el asfalto, recordando que hay lugares donde el tiempo no avanza, donde las almas se quedan atrapadas, y donde una carretera puede transformarse en un cementerio sin cruces ni tumbas, pero lleno de presencias que no dejan de buscar compañía. Si esa curva te respiró en la nuca, marca un toque de bocina aquí, deja tu pulgar y escribe tu ritual para cruzar tramos malditos, quizá alguien lo necesite antes de medianoche. Seguimos ruta al kilómetro 170. La carretera federal 57 se extiende interminable entre montañas, llanuras y pueblos que parecen olvidados por el tiempo. Es la arteria que conecta el centro con el norte de México, y cada noche se convierte en escenario de historias que los traileros cuentan en sus paradas, historias que rara vez se atreven a repetir 2 veces. Uno de los tramos más temidos es el kilómetro 170, cerca de Castaños, Coahuila. Ahí, la oscuridad parece más densa que en cualquier otro sitio, y los rumores sobre una presencia infantil se han acumulado por años. En una madrugada de invierno, Evaristo, un operador de tráiler con más de 20 años en la carretera, conducía cargando toneladas de acero rumbo a Nuevo León. La noche estaba despejada, la luna iluminaba la cinta asfáltica y no había un solo vehículo alrededor. El cansancio se le pegaba a los párpados, pero la rutina de la carretera le había enseñado a resistir. Sin embargo, al entrar en el tramo del kilómetro 170, algo lo obligó a frenar en seco. Frente a él, en medio de la carretera, había una figura pequeña. Un cuerpo delgado, de cabello largo, vestido con algo blanco que ondeaba con el viento gélido. Era imposible que una niña estuviera a esa hora en plena autopista, a kilómetros de cualquier casa. Pero la visión era tan nítida que Evaristo giró el volante para evitar atropellarla. El tráiler se inclinó hacia un costado, las llantas chirriaron contra el pavimento y en un instante perdió el control. El vehículo de más de 20 toneladas terminó volcado, arrastrándose varios metros hasta quedar hecho chatarra contra el terraplén. Los primeros en llegar fueron otros traileros que circulaban unos minutos detrás. Encontraron a Evaristo inconsciente, atrapado en la cabina destrozada, con el rostro pálido y una expresión de terror grabada en sus facciones. Fue rescatado con múltiples heridas, pero lo que lo dejó marcado no fueron las cicatrices.
Al recobrar la conciencia en el hospital, insistía en que una niña había aparecido de la nada, mirándolo fijo desde la carretera. Con el paso de los días, el relato comenzó a circular entre los transportistas. Algunos recordaban que no era la primera vez que alguien hablaba de una niña en ese mismo punto. Cuentan que, años atrás, una familia había tenido un accidente fatal en el tramo y que la más pequeña de ellos, de apenas 8 años, había perdido la vida sobre el asfalto. Desde entonces, los camioneros aseguran que la presencia se aparece para detenerlos, como si quisiera evitar que otros repitieran su destino, o tal vez arrastrarlos a compartirlo. La versión más inquietante surgió de un conductor de autobús de pasajeros. Aseguró que, al pasar por ese mismo kilómetro, todas las luces interiores del vehículo parpadearon al mismo tiempo y en los retrovisores pudo ver a una niña sentada en el último asiento, observando en silencio. No había subido en ninguna parada y cuando revisó al llegar a la central, el asiento estaba vacío. Lo único que quedaba era una marca húmeda en la tela, como si alguien hubiera estado ahí apenas unos segundos antes. Los habitantes de Castaños también hablan de la figura infantil. Automovilistas locales dicen que, en noches de luna llena, se la puede ver caminando al borde del camino, con pasos cortos y lentos, siempre en dirección contraria al tráfico. Algunos aseguran que si uno disminuye la velocidad para mirarla, el motor se apaga sin explicación, obligando al conductor a permanecer quieto, prisionero de una oscuridad cargada de murmullos. Cuando logran encender el vehículo de nuevo, la carretera se encuentra desierta. Los socorristas de la Cruz Roja Regional, aunque no lo admiten de forma oficial, comentan entre ellos que el kilómetro 170 tiene algo distinto. Han acudido a demasiados accidentes en ese tramo, muchos provocados por volantazos inexplicables. Siempre se repite la misma escena, conductores con los ojos muy abiertos, jurando que alguien se atravesó de repente. Lo escalofriante es que nunca hay rastros de otro cuerpo. El misterio se alimenta con cada nuevo choque. Algunos traileros han adoptado costumbres extrañas al cruzar por el punto. Hay quienes tocan el claxon 3 veces, otros llevan amuletos colgados del retrovisor y algunos simplemente aceleran, evitando mirar hacia los lados. Pero todos coinciden en lo mismo, al pasar por el kilómetro 170 sienten un peso en el pecho, como si la carretera se volviera más angosta, como si el aire se espesara hasta dificultar la respiración. Un rumor reciente estremeció aún más a los transportistas. Uno de ellos, un joven conductor que apenas llevaba meses en el oficio, afirmó que vio claramente a la niña no sobre la carretera, sino en el asiento del copiloto. Decía que, en plena madrugada, volteó a la derecha y encontró a una pequeña mirándolo fijamente, con los ojos hundidos en sombras. No gritó ni frenó, simplemente perdió el conocimiento. Lo encontraron horas después, dormido sobre el volante, con el motor encendido y el tráiler detenido a pocos centímetros de una barrera metálica. Desde entonces, ese tramo es considerado uno de los más embrujados de la Federal 57. Los veteranos lo describen como una herida en la carretera que nunca cierra, una cicatriz que sangra con cada accidente y que mantiene atrapada a la presencia infantil. Nadie sabe si busca ayuda, si es un reflejo de su último momento, o si simplemente se alimenta del miedo de los vivos. Hoy, cualquiera que viaje de noche rumbo a Castaño sabe que al llegar al kilómetro 170 debe contener la respiración, mantener la vista al frente y no mirar demasiado los espejos. Porque ahí, entre el reflejo de las luces y la línea blanca que marca el carril, puede aparecer una silueta pequeña, esperando inmóvil, obligando a que el destino de los vivos se cruce con el de los muertos. La niña del kilómetro 170 no se ha ido. Su imagen sigue flotando sobre el asfalto, marcando con su presencia cada noche de viaje. Y quienes la han visto saben que no es una ilusión. Es una advertencia que nadie quisiera comprobar por sí mismo. La autopista que une Saltillo y Monterrey corta la sierra como una cicatriz brillante. De día, el tránsito la vuelve predecible,
de noche, la convierte en un corredor de ecos donde la luz de los faros no alcanza a explicar lo que cruza de uno a otro carril. El descenso hacia Santa Catarina, con sus curvas abiertas, muros de contención y bancos de niebla esporádicos, acumula reportes de frenadas bruscas, choques por alcance y derrapes que terminan en aluminio arrugado. Entre esas cifras aparece una historia que en los últimos inviernos tomó cuerpo, la presencia de una mujer que, sin previo aviso, ocupa el asiento del copiloto y mira la carretera como si hubiera estado ahí desde siempre. Ramiro Olivares llevaba 2 décadas conduciendo tráileres de caja seca. Había aprendido a escuchar el motor para medir pendientes, a leer el tacógrafo sin distraerse, a calcular el peso con solo sentir la respuesta de la suspensión. Prefería los viajes nocturnos por la frescura del aire y el asfalto menos congestionado. Tenía un termómetro mental para el sueño y una rutina que le había evitado errores graves: detenerse por agua en Arteaga, revisar la presión de las llantas, acomodar la radio en un volumen que no cansara. Ese enero, con un pedido urgente y una entrega al amanecer, inició el descenso poco después de la 1 de la mañana, con la caja cargada de estantería metálica y la cabina ordenada como una oficina. El primer tramo discurrió sin sobresaltos. La aguja de velocidad estable, el retarder listo, las marcas blancas del carril consumiéndose a ritmo constante. El aire en la cabina olía a café recién abierto y a plástico tibio. Ningún vehículo adelante. Ninguna luz pegada al espejo. El tipo de soledad que solía agradecer. A la altura de un señalamiento desgastado, el tablero interrumpió la calma con un aviso breve. El icono del cinturón del copiloto parpadeó y un pitido seco reclamó atención. Ramiro no llevaba a nadie. Acomodó la vista en el asiento vacío y pensó en un falso contacto. Golpeó con los nudillos el plástico del tablero, como quien ahuyenta un mosquito. El pitido se apagó. La autopista volvió a su respiración usual. El aviso regresó 2 kilómetros después, esta vez acompañado por un detalle que el cerebro detectó primero que los ojos: el asiento del copiloto parecía hundido 1 o 2 centímetros, una leve curva en la superficie del cojín, tan sutil que podría confundirse con una arruga. El eco de la bocina de un tráiler desconocido se desparramó por la sierra y se extinguió en los muros de contención. El aire, dentro de la cabina, cambió de temperatura como si alguien hubiera abierto una ventana inexistente. Ramiro ajustó el retrovisor interno. Más allá del respaldo del copiloto, el vidrio trasero de la cabina reveló manchas de luz rebotando sobre la caja y un reflejo que no coincidía con nada de lo que llevaba: una tonalidad pálida, vertical, quieta. Dio un respiro profundo, acomodó ambas manos en el volante y apretó el freno de motor para mantener el descenso domado. La aguja resistió en su sitio. El pitido del cinturón volvió a sonar, insistente, con la cadencia de un metrónomo impaciente. La primera aparición no fue un rostro ni un gesto dramático. Fue un olor. No alambres quemados, no diésel, no asfalto frío. Olía a tierra húmeda y a jabón neutro, una mezcla de casa recién trapeada y patio después de llovizna. Ese aroma chocaba con todo lo que debía oler una cabina de carga a esa hora. Ramiro entrecerró los ojos y, por reflejo, bajó un punto el volumen de la radio, que dejó escapar únicamente estática bañada en interferencias. Pensó en el sobrepeso sobre la alfombra del lado derecho. Pensó en un gato. Pensó en la bolsa de herramientas deslizándose. Al tantear con una mano, no encontró nada. El asiento seguía con esa hendidura mínima, como si una persona menuda se hubiera acomodado para un trayecto largo. La autopista, ajena a cualquier superstición, sostenía el relieve de siempre: curvas, juntas de expansión, barreras que devolvían la luz con un brillo deslucido. El descenso se abría y cerraba, como una garganta que exhala vapor. Ramiro llevaba instalada una cámara en el parabrisas, por costumbre y por protocolo de la empresa. No era raro que, después de un viaje, revisara fragmentos en la tableta, sobre todo cuando había encontrado conductores erráticos. Esa noche, al llegar al parador de camiones en la planicie, detuvo el tráiler, registró la hora,
fue al sanitario, se enjuagó la cara y regresó con el pulso nivelado. Antes de dormir 20 minutos sobre el respaldo, conectó la cámara al monitor. Lo que vio no lo hizo saltar de la silla ni pedir auxilio. Lo dejó inmóvil, clavado a la imagen como quien se reconoce en una foto borrosa. En el marco derecho del video, justo sobre el borde del asiento del copiloto, había un fragmento de textura que no pertenecía a la cabina. No era un lente sucio ni un destello. Era la insinuación de una tela clara que respiraba, una línea vertical interrumpida por sombras, y arriba, en el área que la cámara apenas alcanzaba, un contorno donde uno esperaría encontrar un mentón, el inicio de un pómulo. Cada vez que la carretera curvaba hacia la izquierda, ese contorno parecía asentir muy levemente, como si acompañara la inclinación de la cabina. Al reanudar la marcha, el descenso se mostró más terco. Aparecieron tramos con bruma baja, como un piso nuevo que ocultara el anterior. Las luminarias se encogieron, distantes, y los reflectores del borde del carril comenzaron a parpadear de uno y otro lado, multiplicando el horizonte como si la autopista se hubiera partido en dos. El icono del cinturón, obediente a su coreografía, se apagaba y encendía sin patrón. En 3 ocasiones lo acompañó el sonido grave de la alerta de carril, sin que las llantas tocaran la línea. Ramiro ajustó el asiento, aflojó los hombros, clavó la vista en la franja oscura que se abría frente a él. El olor a tierra húmeda seguía ahí, ahora más marcado, cargado de frío y de algo difícil de nombrar, como metal mojado. Comenzó a notar detalles que antes le habrían parecido coincidencias. El aire por la ventilación soplaba con una torpeza que se acumulaba del lado derecho. La tela del respaldo del copiloto marcaba una arruga nueva, justo en la zona donde reposa el hombro de un pasajero. El cinturón, sin que nadie lo tomara, presentaba una ligera torsión, la clase de torsión que deja una mano tímida. Cada una de esas señales podía explicarse con imaginación y cansancio. Tomadas en conjunto, operaban como una serie de marcas en el camino que alguien hubiera dejado para demostrar que existía. La tradición oral de los paradores hace su trabajo sin pedir permiso. En la semana siguiente, los relatos coincidieron en detalles inquietantes. Un operador de pipa habló de ver un rostro en el vidrio del lado derecho al tomar la curva más abierta. Un chofer de autobús de personal describió el peso en el asiento y el pitido del cinturón a la misma altura del descenso. Nadie quería discutirlo de frente. Nadie quería convertirlo en historia propia. Sin embargo, había un punto en el mapa mental de todos donde la velocidad bajaba un par de kilómetros por hora por simple instinto. A Ramiro, la presencia comenzó a visitarlo antes de llegar a la sierra. Un sábado, al cruzar por la salida a Ramos Arizpe, el tablero lanzó un aviso rápido del copiloto. En la superficie del asiento, la hendidura apareció y desapareció como una pulsación. El olor a tierra se adelantó a la pendiente. El pecho le pesó como si la altitud hubiera cambiado. El descenso aún quedaba lejos. La lógica renunció sin ruido, como un fusible que se entrega. Probó ser metódico. Revisó conectores, limpió el sensor del asiento con aire comprimido, actualizó la cámara del parabrisas, dejó apagados los accesorios que pudieran generar sombras. Nada se corrigió. La presencia no dependía de cables ni de lentes. Tampoco obedecía a un solo horario. Se presentaba cuando la sierra decidía tensar el aire y se retiraba sin movimientos bruscos, sin portazos, sin aspavientos. El rastro quedaba en pequeñas alteraciones, un mechón oscuro adherido a la ranura del asiento, una marca ovalada de vaho sobre el cristal, una gota de agua que no estaba antes en la orilla de la ventana. El rumor en la ruta recordaba a una mujer fallecida años atrás, arrollada en el descenso cuando intentó cruzar hacia el lado de la montaña. Nadie citaba un acta. Nadie daba un nombre. Solo referencias, un vestido claro, el cabello largo, el gesto quieto con el que miraba a los vehículos pasar como si buscara un número de placas en particular. La carretera, generosa con la superstición,
Ofrecía en el asfalto señales que alimentaban el cuento, cruces improvisadas, flores plásticas, listones que perdieron el color, una botella de agua bendita partida por el sol y por el frío. La noche en que la historia eligió final, el pronóstico marcaba niebla y viento racheado. Ramiro hizo el descenso a una velocidad menor que la habitual. A mitad de la pendiente, la alerta del cinturón sonó acompañada por un chasquido real del broche metálico. No era el pitido del tablero. Era el sonido del seguro encajando. El asiento del copiloto hundió más de lo acostumbrado, la alfombra cedió como si sostuviera peso humano y el aire dejó de oler a cabina. La mezcla de tierra húmeda y jabón llenó la nariz y la garganta. La radio, limpia hasta entonces, dejó escapar un susurro blanco, sin palabras. El retrovisor mostró el interior de siempre y, pegado al borde, un perfil casi completo. Frente pálida, pómulo gastado por el brillo, una mandíbula fina, el cabello pegado a la mejilla como si acabara de salir a la intemperie. El instinto de supervivencia tomó las riendas. Ramiro fijó la vista en las luces delanteras que se dibujaban a lo lejos. Una fila de vehículos subía, otra bajaba escalonada. 3 curvas por delante, una mancha oscura invadía el carril como si una carga se hubiera caído. Era un bloque amorfo donde la luz se enredaba y salía en haces rotos. La copiloto inmóvil mantenía el rostro hacia la carretera, sin girar, sin pedir nada. El cuerpo de Ramiro sintió el impulso de accionar las intermitentes, de disminuir aún más, de preparar la bocina. El retarder sostuvo la masa del tráiler con la precisión de un músculo entrenado. Las llantas respondieron. El vehículo colosal obedeció. La mancha resultó ser lámina desparramada y cajas de cartón abiertas. Detrás, un compacto detenido atravesado, con las luces de freno parpadeando como un corazón fatigado. 2 sombras corrían hacia la orilla. La línea que dividía los carriles se convirtió en una cuerda floja. En el punto más estrecho, otro tráiler apareció por la curva inferior con la inercia de quien no esperaba nada en su camino. Los cálculos se resolvieron sin matemáticas. El volante giró lo justo, el peso se desplazó lo suficiente, el borde del cajón rozó el costado del compacto, y la cabina evitó el golpe frontal por un margen que no admitía distracción. Al salir de la curva, la radio recuperó su señal, el tablero estabilizó sus luces, y el cinturón del copiloto se destrabó con un clic que dejó el aire en silencio. El olor a tierra se disipó como si una puerta se hubiera cerrado en otro lugar. La hendidura del asiento tardó unos segundos en desaparecer. El descenso continuó, obediente, con los reflectores del borde devolviendo su destello regular. Ramiro detuvo el tráiler en el acotamiento seguro, encendió los triángulos, bajó a verificar el costado y la caja. En el exterior, la noche devolvió su temperatura normal. Un golpe leve marcaba el lateral, pero el conjunto estaba intacto. A lo lejos, sirenas. Sobre el parabrisas, minúsculas gotas se condensaron y, por un instante que pudo ser imaginación, dibujaron un trazo vertical, como si una mano hubiera pasado por el vidrio desde adentro. Con el dorso, secó la zona. No quedó marca. Durante semanas, el patrón se repitió. No en cada viaje, pero sí en aquellos en los que la autopista acumulaba pequeñas amenazas, un derrame de aceite, un auto detenido sin luces, un animal de campo cruzando a deshoras. La copiloto se presentaba sin dramatismo, tomaba el asiento sin exigir mirada, y permanecía hasta que el peligro quedaba atrás, como si la carretera la llamara para que el accidente que la arrancó del mundo no se multiplicara. Algunas noches no aparecía, y la autopista se comportaba como un organismo sano. En otras, su presencia ocupaba la cabina con la contundencia de un cinturón que se abrocha solo. El video de la cámara, compartido con discreción, circuló en teléfonos de confianza. La imagen no era nítida ni espectacular. Era apenas un contorno, una densidad alterada justo donde no debía haber nada. Las manos que lo vieron contuvieron el impulso de atribuirle trucos. Bastó el miedo contenido de quienes lo reconocieron para darle peso. Nadie le puso nombre.
Nadie buscó actas ni fechas. La historia sobrevivió sin certificados porque el asiento del copiloto, de vez en cuando, decide recordar. Algunos conductores comenzaron a tocar la bocina una sola vez antes del descenso, no como desafío, sino como aviso de que entendían las reglas. Otros dejaban una botella de agua en el acotamiento, junto a las cruces sin placa. Un par de talleres de la zona, sin anunciarlo, ofrecían revisar gratis los sensores de cinturón y los conectores del lado derecho. A ciertos camiones, por razones que no aparecían en manuales, la copiloto nunca se les sentó. A otros volvió más de una vez. Un amanecer, con la ciudad desplegando sus luces gradualmente, Ramiro entró a Monterrey con el cansancio limpio de quien ha trabajado justo el tiempo necesario. La autopista, ya sin niebla, reveló su topografía completa y el descenso dejó de parecer un túnel para convertirse en una calle amplia que desemboca en actividad. La copiloto no estaba. No había olor a tierra ni marcas en la tela. El cinturón descansaba inmóvil. En el espejo, el interior lucía como siempre. El trabajo terminó a la hora prometida. La firma, la descarga, el recibo. Nadie en la bodega sospechaba que, a unos kilómetros arriba, la noche había exigido un testigo más. En la ruta de regreso, al pasar junto a un altar improvisado perdido entre hierba reseca y polvo, Ramiro dejó una botella de agua y un trapo blanco doblado. No lo hizo como pago ni como deuda. El descenso volvió a quedar detrás. La autopista siguió respirando su propia respiración. En algún punto de la sierra, donde el viento arrastra la niebla sin que nadie la vea llegar, un asiento de copiloto recuerda a veces que no está completamente vacío. Y la carretera, esa máquina que fabrica memorias ajenas, suma una más a su inventario sin fin. Si alguna vez tu asiento derecho dejó de estar vacío, deja la palabra presente y guarda este video para la madrugada. Si quieres más rutas como esta, abre la bitácora y quédate en cabina. La sierra entre Mexicali y Tecate parece un animal dormido de piedra laminada. De día, el sol parte las capas y revela sus cicatrices. De noche, el viento limpia el asfalto con ráfagas que cortan la respiración y sueltan aullidos que se meten en la cabina. La Rumorosa no es solo una carretera, es una pendiente que decide el pulso de los vehículos, un corredor de curvas donde los muros de roca se acercan tanto que el retrovisor deja de ser un instrumento y se convierte en una superstición. Ahí se han amontonado cruces, flores artificiales y botellas vacías que brillan con el reflejo de los faros. Ahí, a cierta hora, la historia insiste en repetirse. Adrián Telles llevaba 15 años en ruta pesada. Le gustaban las marchas largas, los engranes que encajan con precisión cuando la mano conoce el ritmo del motor, los silencios de la madrugada donde los errores huelen antes de escucharse. Esa noche de invierno arrastraba una caja con rollos de cartón industrial, carga voluminosa pero agradecida, siempre que la gravedad no encontrara una excusa. Salió de Mexicali con el tanque lleno, la presión en rango, las bandas sin grietas y los frenos purgados hasta que el pedal ofreció la resistencia justa. Había aprendido a no confiarse, la pendiente exige atención como un animal que no acepta miradas distraídas. El aire en la caseta de inspección tenía olor a polvo frío y a metal grasiento. En el tablero, la luz del retarder esperaba su turno. Adrián encendió las luces auxiliares, comprobó la temperatura del motor y dejó que el ralentí marcara un compás que conocía de memoria. El descenso comenzaría después del último mirador, donde el viento se organiza en remolinos efímeros. En la orilla, un altar con 2 veladoras consumidas y una fotografía de tamaño carnet recibía la luz de manera oblicua. La imagen era apenas una sombra alargada en plástico, el gesto borroso de alguien que ya no tenía que explicar nada. En los primeros kilómetros, la cabina respiró junto al motor. Los ojos de gato en la línea del carril titilaron con regularidad, como cuentas de un rosario. La aguja de velocidad obedeció al retarder, sin exigir frenadas largas.
El volante transmitía vibraciones que no eran amenaza, solo la textura de un asfalto castigado por años de peso y calor. En el muro de contención, a intervalos irregulares, letras pintadas a mano con nombres y fechas parecían recalcar que el descenso tenía memoria. Adrián se mantuvo en la marcha calculada, forzando el hábito a permanecer donde debía. El viento cambió de pronto, como si una puerta hubiera quedado abierta en el filo de la sierra. La ráfaga pegó en la cabina con un golpe hueco y empujó el tráiler medio metro hacia el carril contiguo. La corrección llegó a tiempo, el eje respondió y el conjunto volvió a su trazo. El retrovisor del lado del copiloto vibró más de la cuenta y devolvió un temblor de luz imposible de ubicar. En el costado, la roca se acercó un palmo y se retiró al siguiente giro. La pendiente incrementó su exigencia apenas lo necesario para recordarle que no perdona el sobrecalentamiento. Una sombra apareció donde no debía haber nada, sobre la barra de contención, frente a una curva con peralte discreto. Una figura alta permanecía de pie con el cuerpo ligeramente inclinado hacia el carril como si escuchara algo debajo del asfalto. El primer impulso fue atribuirlo al juego de luces, a la variación de densidad del viento, a la forma en que el cerebro rellena huecos cuando la noche impone velocidades de procesamiento distintas. El segundo impulso fue mecánico, 2 toques cortos a la bocina para avisar que el tráiler entraría al giro. El sonido rebotó en los muros y se apagó sin eco. La figura no se movió. Tampoco se apartó. Un segundo después ya no estaba. En su lugar, a la altura de la curva, una mancha aceiteaba la superficie con una película tenue casi imperceptible, el tipo de brillo que mezclaría el peso de la caja con el instinto de conservar la trayectoria. Adrián permitió que el retarder hiciera su trabajo, evitó pisar el freno y mantuvo el volante firme con un margen generoso. El tráiler cruzó el sector con una inclinación que el cuerpo conoció antes que la mente. La hilera de reflectores continuó su diálogo con los faros. La siguiente recta estaba libre. A la distancia, una rampa de emergencia se abría como una lengua de grava lista para tragar vehículos sin juicio. El viento volvió a direccionarse y trajo un olor ajeno a diésel y freno, polvo reciente, hierro oxidado, sudor seco. Un olor de cabina ajena. Adrián no supo en qué momento dejó de estar solo. El peso del asiento del copiloto cambió una fracción de milímetro. No fue hundimiento visible, sino un ajuste invisible que se lee con la espalda. La temperatura del aire en la cabina bajó 1 grado, suficiente para que el vaho hiciera una sugerencia en el borde del cristal. El retrovisor interno, en su esquina negra, recolectó una sombra vertical que no se correspondía con la geometría del respaldo. Todo eso cabía aún en la explicación técnica, corrientes de aire, vibraciones, condensación. La explicación se detuvo cuando el cinturón de seguridad del lado derecho tensó una vez y regresó a su posición, como si alguien hubiera corregido su postura. En el parabrisas, la siguiente curva anunció su radio con flechas amarillas. La piedra, estriada y pálida, se montó sobre sí misma formando alerones naturales que el viento golpeó con una cadencia nueva. La cabina aprendió ese ritmo en 1 minuto. Desde el lado del copiloto llegó el sonido más nítido de toda la noche, el chasquido breve de un guante de carnaza ajustándose. No hubo mano a la vista. El sonido quedó suspendido como una moneda que se niega a caer. En la rumorosa las historias se transmiten sin necesidad de palabras. Adrián conocía el rumor de un operador que se había ido en esa misma cuadra de curvas, arrastrando la caja hasta hacerla cucharón contra la contención, con el eje reventado y el cielo encendiéndose a golpes de chispa. Decían que el hombre se quedó mirando el descenso desde entonces, que a veces camina delante de los camiones para que estos no repitan la torpeza, que toca el metal sin pedir permiso para recordar la presión que lo venció. Las fechas del altar de la salida inferior coincidían con aquel siniestro. La temporada del viento era la misma. La forma de medir una presencia no se parece a medir un riesgo. El riesgo tiene protocolos, la presencia tiene señales. El pedazo de tela oscura atrapado en la base del asiento que no estaba minutos antes.
El empañado ovalado en el vidrio lateral que no coincidía con ningún aliento. La textura del volante en la palma, más áspera de lo habitual. Y, sobre todo, la certeza que no admite prisa, si el descenso quiere testigo, lo nombra por su nombre, incluso si ese nombre se ha perdido en una carpeta olvidada de tránsito. En el kilómetro siguiente, el retarder dejó de ser suficiente. La aguja de velocidad insistió en levantarse y exigió una pisada controlada sobre el pedal. El olor a ferodo caliente ascendió en la cabina con una claridad que obligaba a distribuir el esfuerzo entre transmisiones y frenos. La luz de advertencia parpadeó una sola vez, como si tomara nota de una posibilidad. El carril parecía angostarse por la cercanía del muro y por la caída de la montaña en el costado opuesto. La rampa de escape quedó atrás como un alivio que no sería. Lo que venía a continuación era el tramo de doble curva con una junta de dilatación que hace vibrar la cabina si el peso no está absolutamente alineado. Adrián mantuvo el trazo, respiró por la nariz, soltó el freno antes de calentar un punto, volvió a confiar en el retarder un segundo más de lo prudente y entendió que la corrección llegaría tarde si un imprevisto aparecía en la salida. El imprevisto se presentó con la discreción de la tragedia contenida. A mitad de la recta, un compacto inmóvil sin luces ocupaba media faja de rodamiento. No había triángulos, no había destellos, no había nadie pidiendo auxilio. Solo un bulto negro del tamaño de una amenaza repetida. El cálculo se resolvió en instantes. Más allá del compacto, a la izquierda, la contención de concreto. A la derecha, la caída con bordes afilados y restos de golpes viejos. En el espejo, un tráiler con caja refrigerada asomando por la curva, a distancia suficiente para que el peso de ambos convirtiera cualquier error en estadística. La sombra en el asiento del copiloto no miró a ningún lado porque no tenía ojos que pudieran seguirse. Aún así, la presencia se volvió instrucción, el pie de Adrián soltó el freno medio segundo antes de lo que habría elegido sin compañía y dejó que el retarder bajara a un punto exacto. El volante corrigió lo justo, el eje delantero pisó la junta de dilatación con un ángulo que quitó tensión, la caja acompañó la maniobra sin latigazo y el borde del compactor rozó el faldón lateral con un golpe menor, ruidoso pero no letal. La cabina sobrevivió al silencio posterior. El compacto quedó detrás como una mancha. El refrigerado pasó por el espejo con los frenos encendidos, iluminando durante un segundo el interior del tráiler ajeno, donde la cabina vacía devolvió el reflejo de un volante sin manos. La pendiente reclamó su continuidad. El olor a ferodo bajó de intensidad y fue sustituido por el aroma ácido del polvo recién revuelto de la orilla. En ese intercambio de olores, el cinturón del copiloto perdió la tensión que no había tenido que tener y el asiento recuperó el vacío modesto de toda la noche. La presencia no se marchó, se disolvió en el viento. En el siguiente parador, 4 camiones apagaron a la vez sus luces como si obedecieran una coreografía. Las voces que habrían contado lo ocurrido nunca salieron de las gargantas. Bastó el modo en que los hombros permanecieron un poco más arriba de lo habitual, el tiempo extra que los operadores dedicaron a revisar neumáticos con la palma de la mano para leer temperaturas, el agua que dejaron junto a la base de un poste. Adrián bajó, tocó con los nudillos la lámina del costado y comprobó que el golpe apenas había arañado la pintura. Las piernas tardaron unos pasos en recordar el suelo firme. La respiración se reorganizó con un café aguado que cumplió su tarea sin pretensiones. La madrugada avanzó con la terquedad que tiene en carretera. El tramo final hacia Tecate perdió altura y sumó humedad. La cruz de metal doblado clavada en una orilla recibió el primer aliento de claridad. Al reanudar, la historia no reclamó interés, como si estuviera satisfecha con haber añadido un testigo a sus listas. La rumorosa se quedó detrás como un animal que vuelve a acomodarse. La cabina dejó de guardar aire ajeno. La fotografía en el altar del mirador superior, vista ahora desde otra dirección, devolvió un brillo sin rostro. Durante semanas, la memoria de la noche dejó señales útiles. Las manos de Adrián ganaron una sensibilidad nueva para leer la caja en pendientes largas.
El oído aprendió a distinguir una vibración de otra. La mirada midió mejor la distancia entre contención y caída. En cada viaje, al pasar frente a los altares, una línea recta de luz le permitía ver detalles que antes no veía, un guante viejo colgado del poste, un trozo de lona con iniciales costuradas, un cubrevolante cuarteado tendido a modo de ofrenda. En uno de esos altares, a un costado de la curva donde apareció la mancha de aceite, alguien dejó un par de botas de hule con la suela gastada y los cordones metidos hacia adentro, como si la persona que las usó no hubiera querido tropezar con su propio olvido. La versión que circula entre operadores con más años que prisa habla de un hombre al que la pendiente cobró factura una madrugada de abril. El eje se calentó, el freno decidió callar y la cabina encontró su final en un ángulo del que no se vuelve. El resto lo cuentan las ráfagas. A veces, un figurón alto camina por la contención a la altura de la curva peligrosa y levanta una mano inexistente a los que llegan con la marcha corrida. A veces, se sienta al borde de la rampa de emergencia como si esperara a alguien que promete llegar tarde. A veces, entra a la cabina para recordar que el freno no es conversación sino acto. Nadie necesita nombres cuando la carretera ya los tiene guardados en chapas rotas. Adrián no discute esos detalles porque le alcanzan los propios. En cierta ocasión, semanas después, la presencia regresó sin anuncio mientras un camión de volteo perdía grava en una recta larga. La cabina recibió el mismo enfriamiento breve, el cinturón dejó su tirón mínimo, el olor a sudor seco repitió su entrada, y el cálculo volvió a resolverse a favor de la supervivencia. No hubo maniobra heroica, ni giro violento, ni historia de periódico. Solo la corrección exacta en el segundo correcto. La rumorosa, satisfecha, permitió que el conjunto pasara sin añadir una cruz. Hay quien prefiere explicarlo con estadísticas, con hábitos, con entrenamiento. Tal vez la suma de todo eso produce el mismo resultado que una mano que ya no existe y que sin embargo evita una repetición. Tal vez la carretera, que guarda memoria de lo que le ofrecen, devuelve esa memoria convertida en gesto. Tal vez el viento de la sierra, al entrar en las cabinas, trae consigo fragmentos de quienes aprendieron demasiado tarde. Lo cierto es que, al llegar la noche correcta, a la hora justa, en la curva precisa, un hombre alto permanece un segundo donde nadie puede permanecer, y ese segundo basta. El último tramo antes de la salida a la planicie repite una secuencia de reflectores nuevos. La línea central, recién pintada, brilla con exceso. En el borde, las flores de plástico pierden color pero no disciplina. Las botellas vacías hacen destellos de vidrio lavado. En ese corredor, algunos operadores tocan la bocina una vez, otros dos, otros ninguna. No hay regla escrita. De cuando en cuando, el eco de un toque breve regresa desde un lugar donde no hay bocinas encendidas. No es un saludo. No es un adiós. Es la señal mínima de que la historia, esta vez, no necesitó otra cruz. Al amanecer, con la niebla disolviéndose en la primera luz, el animal de piedra vuelve a parecer montaña. Los muros recuperan su textura de lija y la carretera su orden de líneas. Las marcas de freno viejo dibujan abanicos oscurecidos que se cruzan sin tocarse. La rumorosa guarda silencio, como si cada vehículo que pasó hubiese entregado una moneda y recibido otra a cambio. Adrián reduce a ralentí, deja que el motor retenga, y la cabina huele otra vez a plástico tibio y café mal colado. Sobre el parabrisas, por un instante difícil de sostener, una huella de vaho traza una diagonal breve que desaparece antes de que cualquier mano pueda señalarla. La jornada termina sin épica. La bitácora anota hora y kilometraje. La descarga cae en el muelle con golpes huecos que no saben nada de presencias. En el bolsillo izquierdo queda un papel doblado con una lista de pendientes. En el costado del tráiler, un raspón nuevo convive con arañazos antiguos. Y, al fondo del oído, un eco mínimo conserva el ritmo de una bocina tocada en un punto de la sierra donde el viento decide lo que guarda. La carretera, satisfecha por ahora, deja ir al vehículo con la promesa tácita de volver a llamarlo. Cuando lo haga, el vigía estará donde tiene que estar, de pie en la contención,
atento a la pendiente, listo para repetir el gesto exacto que convierte una anécdota en continuidad. El Metlac aparece primero como un vacío dentro de la sierra, un tajo verde oscuro donde el río talla la piedra con paciencia de siglos. La carretera lo salva con un trazo suspendido que, de noche, parece flotar sobre la garganta del valle. La baranda metálica brilla a ráfagas bajo los faros, y las lianas de humedad cuelgan como hilos de vidrio entre los árboles. A esa hora, la neblina no asciende, respira. El puente la atraviesa como quien cruza un pecho dormido y teme despertarlo. Iván Robledo conocía ese silencio. Conducía una grúa de auxilio en los turnos que nadie quería, dejando atrás Fortín, bordeando Ixtaxoquitlán y vigilando los puntos donde los autos se rinden a la física, rampas, curvas partidas, entronques con orgullo mal calculado. Había aprendido a distinguir el olor de un radiador roto del de una manguera que ella sola se desespera. Había desarrollado el ojo para leer la sombra de un neumático bajo un poste sin luz. Sabía que el Metlac no perdona la distracción. No por crueldad, sino por costumbre. En el tablero, una hilera de LEDs dejaba constancia de la respiración mecánica. La grúa subía y bajaba la aguja de revoluciones con la tranquilidad de una bestia entrenada. A la derecha, el termo goteaba café tibio. En la guantera, guantes de carnaza, un fusible de repuesto y un rosario que no era suyo. Sobre el asiento trasero, una manta naranja con olor a fibra húmeda. En la repisa del parabrisas, 2 monedas apagadas descansaban cerca del estroboscópico, memoria de un altar improvisado en la entrada al puente, donde a veces alguien dejaba flores de plástico que se decoloraban parejo con la temporada. La noche estaba sin viento. La vegetación escurría agua en silencio. El asfalto había perdido el brillo del día y conservaba esa tersura engañosa que invita a la confianza. El descenso hacia el puente exigió una velocidad menor, una marcha menos orgullosa, un tacto más fino en el pedal. Iván se dejó llevar por la métrica que conocía. Mirador, curva izquierda, recta corta, estructura. La estructura tenía su propio sonido, un zumbido leve que vibraba los espejos cuando los ejes pesados la pisaban, como una cuerda afinada para sostener toneladas. El primer indicio fue minúsculo. El sensor de ocupación del copiloto encendió una luz tenue, un resplandor que solía activarse solo con peso real. Iván no llevó la mano al tablero. El resplandor se apagó por sí solo, como quien tose para aclarar el aire y decide no interrumpir. La neblina se apretó contra el parabrisas, no en cortinas, sino en puntitos que parecían polvo frío. El río, allá abajo, sonaba con esa fuerza que no necesita gritar para imponerse. La baranda a la derecha dejaba pasar, entre poste y poste, el pulso oscuro del barranco. Alcanzando los primeros metros del puente, el olor cambió. No era café, ni diésel, ni goma calentada. Era un perfume casi vegetal, como de flor cortada a destiempo, mezclado con la humedad de prenda recién escurrida. Ese aroma no pertenecía a la grúa. No venía de los bosques. Llegaba desde el asiento vacío con la discreción de una presencia tímida. Iván aflojó los hombros. La luz del tablero respiró normal. La llanta delantera derecha subió y bajó en una junta de dilatación. Nada más. En el carril contrario, 3 autos cruzaron con prudencia. El zumbido de la estructura se volvió más nítido, casi un alambre tensado bajo el peso. En el borde, una cruz de fierro sin nombre apenas se adivinaba detrás de las hierbas. 2 veladoras consumidas habían dejado un chorreón de cera que parecía masticado por la lluvia. Junto a la base, una trenza de listones se movía con esa suavidad que también pertenece a los seres vivos. El termómetro de la grúa marcó una décima menos. Las manos de Iván se anclaron al volante sin apretar. Las manos sabían lo que la cabeza aún no decía. La luz del sensor volvió, más firme. No en modo alarma, en modo constancia. El asiento del copiloto había tomado una forma sutil, una hendidura que el tejido textil no inventa por capricho.
Un pequeño hilo de agua bajaba por la curvatura lateral del respaldo, describiendo una ruta fría que ninguna ventana abierta explicaba. El espejo del lado derecho capturó, de reojo, la insinuación de una tela clara. No fue suficiente para nombrarla. Sí, para entender que ese espacio ya no estaba solo. La voz de la radio del centro de control se mezcló con estática mientras Iván abandonaba el primer tercio del puente. En el canal principal, ruidos de fondo informaban sin necesidad de palabras: movimiento al sur, luces intermitentes donde no debe haberlas, una patrulla girando lento cerca del macizo. Iván dirigió la grúa hacia el acotamiento seguro justo después de la estructura, no por obediencia sino por costumbre. Era el punto donde los detritos encuentran reposo, pedazos de fascia, espejos vencidos, tapetes viajeros. Ahí, a veces, se trepa la neblina para mirar lo que pasa arriba. Al detenerse, el aire dentro de la cabina quedó más frío que afuera. La lámina amortiguó los sonidos del valle, pero permitió entrar uno, claro, reconocible por cualquiera que haya tendido ropa en patios, la gota que cae desde tela espesa, sin prisa, marcando sobre un plástico un ritmo obcecado. La gota venía del asiento del copiloto. La tela inexistente escurría agua que no podía existir ahí. Iván extendió la mano y el dorso sintió la humedad ajena, no de condensación, sino de contacto. Retiró la mano sin sacudirla. Dejó que la piel aprendiera ese frío. Había escuchado historias. No las repetía. No necesitaba confirmarlas. En meses anteriores, un coche pequeño había quedado arrugado contra la baranda, a escasos metros de la salida. El impacto no fue de película, fue de mala suerte. El copiloto sobrevivió con la memoria suelta. La pasajera, una mujer joven con chamarra delgada, no alcanzó a mirar el río por segunda vez. A esa hora nadie quiere testigos, pero la carretera los fabrica. Los que pasaron tarde esa noche recogieron lo que se podía levantar y taparon lo que ya no pedía calor. Hubo rezos sin nombre, lámparas encendidas sin fotografía, un par de monedas y una pulsera trenzada que alguien prefirió no llevarse. Desde entonces, a ratos, la baranda recibe pasos que no suenan en el metal, solo en los hombros de quienes cruzan. La grúa retomó la marcha. El puente quedó atrás, pero el perfume caminó con el vehículo. La niebla se mascaba a bocanadas pequeñas, como si la carretera suministrara oxígeno medido. A 1 kilómetro, a la altura de un retorno, un auto detenido con luces bajas parecía dormir mirando la nada. No había triángulos, no había manos moviéndose desde adentro, no había capó levantado. Había silencio. Iván estacionó con la precisión gastada. Abrió la compuerta trasera de la grúa, revisó tensores, comprobó ganchos. El olor vegetal se mantuvo alrededor, sin perder fuerza, como si se hubiera colgado al cuello del anochecer. El sedán estaba vacío. En la alfombra del copiloto, un rastro de agua dibujaba un semicírculo, no el de una botella derramada, sino el que deja un pie recién salido de río. El asiento tenía marcas de presión solo en un costado, como si alguien hubiera viajado sin apoyar la espalda, lista para levantarse. En el parasol del lado derecho, una hebra de cabello negro se negó a soltarse hasta el tercer intento, y al hacerlo quedó adherida al dorso del guante como una vena oscura. Iván aseguró el auto con la plataforma, escribió hora y punto en la libreta, tomó camino de vuelta. En el primer espejo, la hebra de cabello se curvó obedeciendo a la vibración y después quedó quieta, como si entendiera una repetición. La semana siguiente ofreció lluvia fina. Las corrientes pequeñas bajaron de la ladera con su terquedad de siempre y cruzaron la carpeta asfáltica dejando surcos que no alcanzan categoría de peligro hasta que una llanta cansada decide declararlos amenaza. Iván hizo el mismo recorrido, sin buscar nada distinto. Al entrar de nuevo al Metlac, el tablero respiró una variación mínima. El sensor del copiloto no esperó al primer poste. Se encendió al tocar la junta de entrada del puente, como si el umbral marcara un punto de encuentro. El olor a flor cortada llegó limpio, sin barro, sin humo.
La niebla colgaba en capas, una encima de la otra, y la baranda parecía moverse milimétrica con cada ráfaga. A mitad de la estructura, dos siluetas se adivinaban en la orilla, sin foco, sin movimiento brusco. No eran vivas. Eran veladoras nuevas cubiertas con botellas plásticas recortadas para que la lluvia no las apagara. El plástico sucio devolvió una luz amarillenta que hizo del puente un pasillo de hospital antiguo. En el carril contrario, un autobús pasó lento, demasiado lento para esa hora. Por un instante, las ventanas mostraron interiores vacíos. La sensación de compañía llenó la cabina con una densidad distinta, no el pánico, la certeza de que el aire ahora se compartía. El cinturón del copiloto corrigió 1 centímetro. La manta naranja en el asiento trasero se arrugó como si se hubiera usado para secar algo que ya no estaba mojado. Las noches siguientes confirmaron un patrón. La presencia no aparecía por capricho. Lo hacía cuando la carretera guardaba un accidente por venir, como si empujara el volante 1 milímetro en el momento exacto, como si marcara con olor lo que el ojo no quiere ver aún. Un camión con la carga mal asegurada a la altura del mirador. Un motociclista con la presión desigual en la rueda trasera. Un compacto con un foco intermitente atado con cinta que decidiría apagarse justo al entrar en la sombra. La compañía emprendía su lugar sin espectáculo, dejaba el asiento con humedad nueva, y con esa sola señal justificaba la superstición de no hablarle nunca y sin embargo contar con ella. Cuando Iván se permitió revisar la cámara interior de la grúa, lo hizo sin buscar sustos. Recorrió minutos en los que nada importaba, dejó pasar largos tramos de negrura rota por reflectores. En 2 cuadros, la cámara registró un gesto sutil, una forma pálida, apenas perceptible, ocupando el área de aire sobre el asiento del copiloto, como la piel de una fruta fantasma. No era un rostro. Era un volumen donde el sensor juraba que había peso. En otro video, al cruzar justo la mitad del puente, el parabrisas dibujó una curva de vaho que trazó una U diminuta del lado del copiloto, la clase de respiración que hace una persona que se inclina hacia adelante para ver mejor un punto sobre el asfalto. El plantón de estadística tuvo su día. Una madrugada con bruma densa, un autobús foráneo perdió frenos a 4 curvas del puente. Alerta seca en el canal, luces que no llegan, un rectángulo enorme devorando distancia con silencio peligroso. Iván venía de regreso, con la plataforma vacía, concentrando caucho y peso en una línea que no admite vacilación. El puente esperaba con su zumbido metálico. La cabina de la grúa no pidió permiso, bajó 1 grado la temperatura interior, estiró la hendidura del asiento del copiloto 2 dedos, impregnó de perfume vegetal la respiración. El cinturón se tensó una sola vez, no para sujetar, sino para decir aquí. La manta del asiento trasero se deslizó hacia la alfombra por su cuenta, como si alguien la hubiera empujado con la punta del zapato. Iván no necesitó creer para obedecer. La maniobra duró menos que una exhalación. La grúa ocupó el carril con decisión de obstáculo. Las intermitentes tallaron la niebla con violencia contenida. El autobús emergió como un animal que no sabe su tamaño. El puente multiplicó el sonido en todas direcciones. A la derecha, la baranda supo lo que guardaba debajo. A la izquierda, el muro invisible de niebla se abrió como cortina empapada. Hubo un segundo entero donde ninguna rueda encontró agua, aceite, hoja, piedra, solo aire denso avanzando con rencor. La presencia en el asiento se inclinó hacia adelante, no con prisa, sino como quien mira una tenaza apretándose. El autobús rozó el ángulo delantero de la grúa, dejó una cicatriz brillante de pintura, rebotó hacia el centro, descubrió el control y se volvió a su carril como quien recuerda su nombre. El zumbido del puente tardó en normalizarse. La baranda guardó su secreto. El perfume vegetal retrocedió milímetro a milímetro, y en su lugar quedó apenas un rastro de agua sobre el descansabrazos, frío como la piedra del cauce. Iván bajó al acotamiento con pasos que escuchó desde fuera de su cuerpo. La mano, al tocar la lámina delantera, reconoció la vibración pausada de máquina sana. Dejó una botella de agua junto a la cruz sin nombre.
no como ofrenda, como respuesta. Desde entonces, la presencia dejó señales discretas. A veces, al iniciar el turno, el rosario en la guantera se encontraba fuera, en la repisa del tablero, con las cuentas dispuestas en medio círculo, no en línea. A veces, al limpiar el parabrisas, el paño arrastraba una mancha con forma de gota larga justo del lado del copiloto, aún sin haber llovido. A veces, al cruzar de madrugada, la cámara registraba una interrupción en el aire, como una persona que decide acomodar el cabello hacia atrás sin manos que la delaten. Ninguna de esas señales pedía miedo, todas exigían respeto. La historia insinuó un origen y se negó a darlo completo. En el pueblo, una familia cambiada de casa evitaba pasar cerca del puente. En la ferretería del entronque, alguien vendía veladoras con tapa cortada en curva exacta, útiles para la lluvia menuda. En un puesto de café, sobre la charola de monedas, una pulsera trenzada de color vino descansaba como si alguien hubiera olvidado la muñeca a la que pertenecía. Los nombres existían, pero la carretera, que todo lo muele, los había vuelto pronunciables solo en susurro. Iván trabajó meses con esa certeza. Al llegar al umbral del puente, el asiento del copiloto a veces hundía su tela lo justo para recordar que el Metlac guarda a quienes le entregaron sus segundos finales y, a cambio, ofrece a rato su compañía a quien sigue moviendo ruedas. No había pacto. No había deuda. Había una lógica de curso de agua, las cosas que se resisten a morir permanecen donde aprendieron a mirar. Una madrugada sin niebla, con la cresta de los cerros definida contra un cielo de papel carbón, Iván detuvo la grúa a mitad del puente, sin emergencia que lo obligara. La baranda estaba fría como una herramienta limpia. El río envió su rumor con menos urgencia que otros días. El tablero respiró parejo. El sensor del copiloto se encendió con intensidad suave y luego se apagó. Sobre el asiento, la manta naranja formó un pliegue que, por un instante, pareció imitar el peso de un muslo. No era burlona la imagen. Era exacta. En el parabrisas, un rastro de vaho dibujó una curva breve, como la que deja una mano que quiere aclarar una vista empañada. El trazo desapareció antes de que un dedo pudiera señalarlo. La grúa reanudó su camino. A la salida del puente, un altar nuevo mostraba flores frescas con pétalos aún tensos, como si la noche se los hubiera prestado solo por unas horas. 2 monedas descansaban sobre la base de concreto, brillando lo que les quedaba de brillo. Iván dejó junto a ellas la hebra de cabello que había guardado sin saber por qué, ya seca, ya sin peso. La hebra se pegó en el concreto como un trazo de tinta. El valle guardó silencio para escuchar ese gesto mínimo. El Metlac respondió con su zumbido de siempre, como si un alambre tensado bajo toneladas de historia dijera que lo había entendido todo. Desde entonces, los que cruzan de madrugada admiten sentir el perfume vegetal cuando la carretera prepara un susto y ver, por el rabillo del ojo, un pliegue de tela clara acomodarse junto a la baranda. Los que traen la vida en la caja lo agradecen con un toque breve del claxon. Los que viajan solo suben el volumen de la música justo antes de la mitad del puente, no para acallar nada, sino para ofrecer compañía. Y los que trabajan como Iván, sin dramatismos, dejan una manta doblada en el asiento trasero, por si la pasajera de niebla decide, una vez más, acompañar el trayecto. Porque en el Metlac, donde el vacío tiene sonido y el agua escribe, hay presencias que no piden nombre ni fin. Solo piden ruta. Y la ruta, mientras exista el puente, seguirá tendiéndoles el paso.